semana pasada, Albino, uno de los temas era el recrudecimiento del conflicto gremial docente en la provincia de Buenos Aires. Algunos los sorprendió, porque, bueno, parecía que estaba como un poco apagado, pero rápidamente aparecieron un montón de reclamos que en realidad dieron a luz cuestiones que ya se venían reclamando y pidiendo desde hace varios meses, y eso es lo que queremos repasar, porque, digamos, queda la impresión, después de haber hecho un paro como el de la semana pasada, que los docentes solamente piden por aumento de salarios. Bueno, también es cierto, y hay que decirlo, que en realidad el gobierno, da la sensación, se quedó sin argumentos, porque los docentes, buena parte de la administración pública en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional, están reclamando sentarse a renegociar el salario luego de la paritaria que terminó, en el caso de estatales, por ejemplo, alrededor del 31, y pico por ciento, en la provincia de Buenos Aires, en el caso de los docentes, del orden del 34,6%. ¿Y por qué digo el gobierno se quedó sin argumentos? La última vez que se reunieron las partes, el gobierno, por lo menos en los papeles, tenía una inflación que para aquel entonces, insisto, según las cifras oficiales, más allá de lo que dijeran los gremios, era promedio del 28, 29, 30%. Ahora, ocurrió también la semana pasada que se conocieron cifras que son oficiales, porque hay que decirlo, por ejemplo, la inflación Congreso, que da a conocer todos los años, todos los meses el Congreso de la Nación, ha dado incluso por debajo de la inflación oficial desde que el INDEC empezó a medir la inflación en la Argentina. 2,9% de inflación en el mes de octubre, 35,4% en los primeros 10 meses del año y 43,9% en el anual octubre-octubre. Es decir, el gobierno, me da la sensación, se quedó sin argumentos. Ya los docentes están debajo. Discutirán en todo caso si es un punto, 3, 4, 5 o 10. Pero en los papeles por lo menos están abajo. Sí, y de todas maneras, aún así, incluso después de la medida de protesta, el gobierno no ha dicho nada. No ha dicho ni vamos a reabrir, ni vamos a revisar esos números. Por lo menos no en el caso de los docentes. No en el caso con los estatales sí, algo de eso. Sí, lo que pasa es que los estatales ya habían quedado más atrás. Exactamente. Les faltaba todavía, 31%. Estaba acordado que iban a reabrir la discusión en el último trimestre. Te propongo hablar del tema con gente especialista en la materia. Silvia Almazán, secretaria de Educación del SUTEBA. Silvia, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ana Gayol, docente, una trabajadora de hace muchos años aquí, en este caso en la Universidad Nacional de La Plata, docente, secundaria también, Ana. No, en este momento estoy en primaria, estuve en adultos hasta mitad de año, pero ahora estoy en primaria. Ahí está, bueno. Está bien. Queremos hablar con ustedes para saber cuál es la posición de alguien que tiene representación sindical y de alguien que es una docente, digo, porque a veces se habla esto de que muchas veces los dirigentes sindicales tienen intenciones políticas y ese tipo de cuestiones y no necesariamente muchas veces se ve reflejada la posición de quienes representan orgánicamente a los docentes con los docentes. Vamos a escuchar a las dos partes, en este caso, aunque forman parte de lo mismo, digamos. A ver, Silvia. Bueno, nosotros vinimos, esto de que apareció como un conflicto de improviso, nosotros vinimos alertando con distintas iniciativas y declaraciones. Por un lado tuvimos un posicionamiento respecto del tratamiento del presupuesto general de la provincia de Buenos Aires y del presupuesto educativo, que creemos que va a condicionar la negociación salarial por un lado, pero también el desarrollo del ciclo lectivo. Nosotros tuvimos reuniones con la Comisión de Presupuesto y con la Comisión de Educación, donde planteamos objeciones a un presupuesto que comparado 2017 contra 2016 tiene una reducción de la participación, de la gravitación del presupuesto educativo en el presupuesto general de la provincia de un 3,2%. Nosotros hicimos esta equivalencia de qué representa. Menos claro, que exactamente. Otros años en la misma comparado lectura, con el 2016, en un sistema educativo que va en crecimiento, porque el de la provincia de Buenos Aires hay que considerar que es el segundo o tercero de Latinoamérica y sigue teniendo un crecimiento poblacional en cargos, en construcciones, en políticas públicas. Por lo tanto, esta reducción de 3,2% representa 16.533 millones de pesos que no se integraron en el presupuesto educativo. ¿Esto a qué equivale? A la construcción con datos de la propia Dirección General de Escuelas, de la última licitación del mes de octubre, equivalen a la construcción de 998 escuelas secundarias o 1.764 jardines de infantes. Como le gusta al presidente Macri, digamos. Claro, nosotros quisimos en jardines. Claro, nosotros tomamos la mensura de esto, podríamos también trasladarlo a salario o a cupos de comedor que van a ser más de 1 millón. Silvia, perdóname, porque tiene que ver con esto que vos decías. Nosotros le hemos preguntado a algún referente del PRO y de Cambiemos, del área de educación en la provincia de Buenos Aires, en este programa, y dice, es cierto que en términos reales uno ve el presupuesto y da la sensación de que bajó. Está claro que bajó
en lo que significa en relación al presupuesto total. Pero hubo un sinceramiento, nos dijeron, claro, ¿no? Hubo un sinceramiento, cargos que no se utilizaban o que se pagaban doble, o no sé de qué manera, pero lo atribuyeron a un sinceramiento de la situación. No, el primer sinceramiento que tienen que hacer es que tuvieron una subejecución del presupuesto 2016, o sea, con datos propios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, hay partidas que no se ejecutaron o se ejecutaron en porcentuales ínfimos. Las partidas que se destinaron a infraestructura, las partidas que se tenían que destinar a los programas socioeducativos. Por ejemplo, hay docentes en la provincia de Buenos Aires que hace 6 meses de los programas socioeducativos que no cobran sus salarios, coros y orquestas, CAI, CAJ. Además, no eran recursos de la provincia, sino que son transferencias que la Nación le hizo a la provincia en el mes de enero y en el mes de marzo. Entonces, digo, aquí en esta subejecución, nosotros hablamos, hubo una intencionalidad política, esos fondos se utilizaron para otros fines, o en todo caso, la decisión principal es el vaciamiento de algunos programas y algunas líneas, ¿no? Ana, para aquellas personas que por ahí ven esto a través de lo que salen en los medios, digamos, que solamente que no viven todo el día a día de los colegios o de las escuelas públicas en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se percibe adentro de todas estas cuestiones conflictivas, digamos, cuestión salarial, cuestión social, digamos? ¿Cómo se percibe, cómo se vive el día a día? Y usted, que seguramente debe tener trayectoria, ¿cómo era unos años antes, cuando todavía no estaba tan crítica la situación? Mira, en este momento hay mucha preocupación porque en realidad todas las cosas que estaban llegando a las escuelas hasta el año pasado, este año no ha llegado nada. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, libros, por ejemplo, las computadoras para los chicos, los laboratorios que estaban llegando hasta el año pasado, las partidas de dinero para arreglar las pequeñas refacciones de las escuelas. Todo eso este año no hubo absolutamente nada. Y además, los comedores nos achicaron los partidas, cupos. O sea, las partidas, se rompe un vidrio y no lo arreglan. Hay una partida que es lo que se llama Fondo Escuela, que se le entregaba a cada colegio para las pequeñas cosas. Las pequeñas roturas, como decís vos, un picaporte, un vidrio, esos llegan con mucho atraso o no llegan en la medida en que tendrían que llegar por las cosas que pasan. Pero más allá de eso, los problemas serios de infraestructura que tienen muchísimas escuelas no se están arreglando para nada. Te patean de oficina a oficina a oficina y nos meten en un berenjenal burocrático, pero sin solución. Ana, ¿cómo ven ustedes la relación o la reacción, mejor dicho, de los padres? Porque es cierto que el sector de los docentes, que son trabajadores como todo el mundo, tiene el mismo derecho que tienen todos los trabajadores de reclamar. No solo por el salario. A veces da la sensación de que lo único que reclaman los docentes es la que se llevan en el bolsillo, ¿no? Digo, también están discutiendo presupuesto para la educación en la provincia de Buenos Aires y demás. Pero uno tiene la sensación a veces de que a los docentes medio como que les cuesta más, se lo reprochan más, porque dejan a 4,5 millones de pibes en las casas, porque los toman de rehén. La gobernadora ha dicho que los toman de rehenes a los pibes y demás. Esa relación con los padres cada vez que hay una medida de fuerza, ¿ustedes la sienten así con algún nivel de tensión? No, porque en realidad con lo que... El tema de que se hable que solamente luchamos por salario lo dicen más los medios. Los papás saben que nosotros estamos reclamando otras cuestiones. Este año tuvimos muchos más chicos familias reclamando ingresar al comedor de la escuela, por ejemplo, que ahí se nota en cómo estamos, hacia dónde estamos yendo. Y en los cupos de los comedores, en vez de tener más que el año pasado, o como mínimo la misma cantidad que el año pasado, tenemos menos. Si bien el gobierno sale a decir que aumentaron el cupo al doble, sí, aumentaron el precio de la cápita. Claro, per cápita, por cada pero en realidad sí, aumentaron al doble el precio de per cápita, pero el cupo lo redujeron. Entonces, la partida de dinero es la misma. A ver, cuénteme, ¿cuál escuela estamos hablando? Porque cuando vienen los funcionarios nos dicen que no. Bueno, en las primarias, pero básicamente. Yo estoy en la primaria 25. ¿La te puedo hablar de La Plata? Sí, de ahí primaria se 25 redujo de La el cupo. Plata. Sí, ahí se redujo. Sí. Había que 50 y ahora hay 30, digamos. Sí, más o menos se redujo un 20%, más o menos un 25%. Pero bueno, claro, yo soy la secretaria de la escuela. Lo que dicen, me contacto con otras secretarias y... Claro, ustedes ven que es un fenómeno, digamos, generalizado. Sí, no es lo que dicen, y por ahí usted, Silvia, también nos puede decir algo en este sentido, yo trato de trasladarle a ustedes las respuestas que frente a este mismo planteo nos dan los funcionarios. En este programa ha venido el director general de Cultura y Educación y hemos hablado con él, entre otras cuestiones, de esta puntualmente, el tema de los comedores. Y en realidad lo que ellos nos dicen también
forma parte del sinceramiento, porque lo que ocurre es que como les pagaba poco per cápita el gobierno anterior, se dibujaban los números para más, generando la sensación de que había más alumnos para recibir más plata, y como nosotros duplicamos el monto per cápita que llevamos a las escuelas, sinceramos la cantidad, ya no es necesario eso. Digamos que tanto esta consigna que se traslada, digamos, desde los gobiernos de que tomamos como rehenes a los chicos o que en todo caso en la escuela algo tramamos en relación a los cupos, son argumentos que a veces reiteran los gobiernos para justificar sus propias políticas. Nosotros creemos que las escuelas piden o plantean en cupos respondiendo a las necesidades reales que tienen los estudiantes, porque además se pide una nominalización, es decir, están identificados los estudiantes y cuáles son sus necesidades. Los trabajadores sociales de los equipos de orientación escolar hacen una caracterización de cada una de las escuelas. Es decir, esta información la tiene la Dirección General de Escuelas y la debería tener el Ministerio de Desarrollo Social. No es que... ¿Ya están nominalizados? ¿Ya no es más por número, sino por unidad, por alumno? Exactamente, hay una nominalización. La escuela número 25 tiene 56 personas que tienen nombre, apellido y documento que van a Exactamente, es más, pedirle... se arma toda una trama burocrática porque piden los datos de los padres, de la escolarización, si están en programas sociales, hay que poner cada vez más justificativos. Ese trámite burocrático lentifica mucho darle respuesta a un pibe que no puede esperar 2 semanas o 3 meses para comer, porque nosotros tenemos que entender esta realidad. Hay comunidades humildes donde la alimentación que brinda la escuela pasó a ser la más importante para los pibes. Por eso hay una batalla tan fuerte desde los docentes, porque sabemos que eso interrumpe la posibilidad de concentración de nuestros estudiantes si el desayuno o el almuerzo no está. Digo, esto es algo que si los funcionarios recorrieran las escuelas de la provincia, que mandan incluso auditorías, y los auditores que han llegado no son ni siquiera del Ministerio de Desarrollo Social o de la Dirección General de Escuelas, pero en esas auditorías terminan corroborando los planteos que hacen los equipos directivos, porque si no siempre se pone la sospecha sobre las escuelas que cotidianamente a lo largo de este año garantizaron el funcionamiento de las escuelas resolviendo los problemas de infraestructura, los problemas de comedores, la falta de equipamiento, las diferentes situaciones que se plantearon, y lo que estuvo ausente son las políticas públicas. Ana, y también para Silvia, como para ir cerrando porque ya se nos termina el tiempo, ¿qué perspectiva o qué expectativa tienen para lo que va a ser el ciclo lectivo del año que viene? Porque y perdóname, también para este año. No, digamos, bueno, sí, porque también, quedan algunos días de clase, claro, digamos, a ver, días. piden recomposición salarial y la verdad, o paritaria, la verdad es que el gobierno da la sensación de que no tiene muchas intenciones de convocarlos a renegociar salarios. Piden por el tema del presupuesto y tampoco uno advierte que haya mucha predisposición a modificarlo. Complemento lo que decía Fabián. Teniendo en cuenta lo que estaba contando Silvia, de que reducen el presupuesto para educación, el panorama no es nada bueno ni alentador, no solamente para nuestros sueldos, para todo lo que son las políticas educativas. Así que no veo un panorama muy alentador para ninguno de nosotros. Y nosotros tenemos una demanda en relación a la recomposición salarial que tienen todos los trabajadores del país. Nosotros lo que hemos analizado es que hemos perdido en relación al poder adquisitivo, es superior la pérdida nuestra al 10%. Por lo tanto, planteamos la reapertura de la paritaria ahora para avanzar en una recomposición salarial, si no quedará pendiente la deuda salarial de este año más el incremento salarial del 2017. Por eso decimos, se abre una puerta de conflicto que la está abriendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires con su reticencia y con una caracterización inexacta del impacto de las políticas macroeconómicas en la realidad de los trabajadores y en el salario de los trabajadores. Ante este panorama, y se los voy a plantear en términos de chicana, pero se los admito, pero veo a ver cuál es la reacción de ustedes. ¿Le tenemos que ir diciendo a los padres que vayan buscando escuelas privadas? No, para nada. No, digo, porque ante esta situación... No, porque no creo que la solución sea ir a una escuela privada. ¿Por qué? Porque la escuela privada... ¿Cómo te puedo explicar? No me parece que no puede ser que entonces las familias que tengan un poder adquisitivo importante puedan ir a una escuela privada y seguimos marcando entonces cada vez más diferenciación. En vez de tratar de hacer una educación igual para todos, terminamos cada vez marcando más la diferencia. Escuela para ricos o escuela para los que pueden pagar y escuelas para los que no. En realidad no, lo que hay que hacer es invertir en la educación pública para que todos puedan tener una misma educación. Silvia, muy breve, no tenemos casi tiempo. Pero no, entonces esto marcaría una intencionalidad del gobierno provincial de avanzar en procesos de privatización de la educación.
educación, porque si no puede garantizar lo que es su responsabilidad principal, la educación pública... El tema es que el gobierno le echa la culpa a ustedes. Dice, ustedes paran y van todos los pibes a la privada. Yo creo que si vienen a las escuelas públicas verán cuál es la responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los convocamos a todos. Y cuál es la responsabilidad de los docentes y de las comunidades. Silvia, el compromiso nuestro es fortalecer la educación pública. Almazán, secretaria de Educación de SUTEBA, muchísimas gracias por venir acá. Ana, muchas gracias por darnos la perspectiva desde dentro del aula. Bueno, muy bien. Hay más charlas, más invitados para la noche de hoy en este programa. El tema educativo es muy complicado. La verdad es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires efectivamente va a tener que explicar por qué redujo en 3 puntos el presupuesto educativo para la provincia de Buenos Aires del cara al presupuesto del próximo año. Lo mismo ocurre en materia de seguridad. Bueno, lo preocupante en este caso es que uno habla con quienes representan a los docentes y quienes representan al gobierno, y la verdad es que en el medio hay un abismo, ¿no? Da la sensación de que van a ponerse de acuerdo. Vamos a ver, bueno, muy bien, seguimos en un ratito, no se vayan.